El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencia en las plazas. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra un doctor de la ley y le dijo: maestro, al hablar así, ¿nos insultas también a nosotros? Entonces Jesús les respondió: ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. A ver, brevemente sentados, por favor. Ahora que tuve la bendición, la oportunidad de salir de viaje, pues me llevé algunas cosas que necesito para cuestión de mi salud o de mi cuidado de salud. Y algunas me las llevé en unos botecitos de plástico, como goteros, o más bien goteros, pero de plástico, muy chafitas. Y pues como todas las maletas, yo llevaba una muy sencilla y una de esas que le llaman backpack. Ahí es donde las llevé porque pues esos eran gotas que uso de aceite especial para los ojos. En una de esas, ¡pum!, se reventó el frasco y todo, absolutamente todo quedó lleno de aceite, lo que llevaba ahí. Y pues limpiarlo me costó mucho trabajo. ¿Por qué les digo esto? Porque de alguna manera en nuestros corazones vamos depositando, vamos guardando muchas cosas, que desgraciadamente muchas de ellas no son saludables. Y cuando las aplastamos, las tocamos, derrama, mancha, ensucia todo lo demás. Basta una gota de aceite para echar a perder un tambo de agua. Basta muy poco para que todo lo bueno que pudiéramos tener, todo lo bueno que pudiéramos hacer, ya no sea, esté sucio, manchado o esté marcado por una actitud que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero casi siempre todo lo que hemos guardado en ese corazón es lo que sacamos en el momento en que nos tocan ciertas actitudes o nos tocan ciertas acciones a las cuales nosotros respondemos. Y creemos que la culpa viene de aquel que me está provocando, de aquel que me hizo perder la paz, de aquel que me hace sentir humillado, me hace sentir ofendido, y entonces el otro tiene la culpa y yo no. Esto es muy interesante porque incluso si ustedes se han puesto un poquito a ver cómo está hoy la situación a nivel de las relaciones, no le puedes decir a nadie ni mi alma, o decir no estoy de acuerdo, o decir esto está mal, porque se sienten ofendidos. O sea, lo políticamente correcto, hay que cuidar lo que uno dice, hay que evitar que se vayan a ofender. Hay cosas que sí son prudentes, otras hay que hablar con la verdad. Y aunque esto incomode, aunque esto dañe, claro, hay que hacerlo con caridad. Hoy en la mañana me levanto a las 4:30 para hacer ejercicio. Voy a un lugar donde me facilitan y estaba ahí una de las personas que trabaja ahí y muy amable, siempre tengo un trato muy cordial con esta persona. Y yo le pregunté, le dije, ¿eres católico? Y me dice, pues sí, pero no practico. Y me preguntó, me dice, ¿por qué me preguntas? Sabe que yo soy sacerdote.
Le digo porque quiero darte algo, pero no sé si te sientas ofendido si te doy algo que tiene que ver con la fe. Me dice, no hay problema. Le digo, hay que tener cuidado a veces para no lastimar a las personas. En cuanto a este sentido, está bien, pero cuando tienes que hablar con la verdad o cuando tienes que denunciar algo que no está bien, no podemos tener esos miramientos o evitar, no, es que no lo voy a hacer porque se va a ofender, se va a lastimar o se va a sentir mal. El mismo Señor, cuando está hablando de la actitud de los fariseos, está dando duro y tupido. ¿Y qué sucedió? Que estaba ahí también un doctor de la ley y todavía muy indignado le dice, Señor, es que hablando así también nos haces, dice, nos insultas a nosotros. O sea, si ustedes creen que esto de la susceptibilidad de todo lo que se diga es reciente, no, esto se ha dado siempre. Pero desgraciadamente este tipo de personas tienen una pobreza espiritual, tienen una incapacidad para poder aceptar o para poder al menos meditar lo que se les dice, para ver si están bien o están mal. Pero no, simplemente como en su corazón están llenos de sustancias, en comparación a lo que yo les decía del frasquito que yo traía, de sustancias que nada más las tocan y explotan y se embarran todo, y muchas veces es esta autopercepción muy equivocada de que me estás agrediendo, me estás ofendiendo, me estás haciendo sentir mal con tu presencia. Recuerdo hace muchos años íbamos a una misión en Estados Unidos, no me acuerdo a qué parte, iban una de las monjitas y yo iba con mi alzacuello, la monjita iban con su hábito y de repente se le acercó un americano, creo que era una mujer, una afroamericana, y se le acercó muy ofendida y le dice, no estoy de acuerdo, te respeto, pero no estoy de acuerdo que vayas vestida así. Pues decimos, pues bueno, pues si te sientes ofendida es tu bronca. ¿Por qué? Hay un problema emocional, hay un problema espiritual. Cuando una persona trata, no digamos que sea perfecta, pero trata de vivir su fe, trata de vivir sus valores, y más ahora en esta cultura, la gente se va a sentir ofendida, la gente se va a sentir molesta. Y cuando hablas con la verdad y dices, es que las cosas son así, más todavía, y todavía más cuando le dices abiertamente a una persona, eso no está bien, o no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Claro, hay que hacerlo con caridad, pero con la verdad por delante. Y tú le dices, esto no está bien, esto no va de acuerdo con los principios de la fe católica, de la moral católica, o de los elementos fundamentales del bien vivir, del trato diario, de los aspectos de respeto, de cuidado hacia los demás. Y cuando tú dices algo, pues obviamente, pues si hay humildad y si hay un deseo de crecer, la persona lo medita en su corazón y trata de discernir, bueno, esto que me lo dijo, pues voy a meditarlo, si es verdad, pues voy a cambiar, y si no es verdad, pues se lo ofrezco a Dios. Recuerdo cuando estaba en mi noviciado, o todavía no era noviciado, era postulantado, había una joven que después se salió y se casó, la Chofis, y recuerdo que, no me acuerdo qué fue lo que le pasó, pero le llamaron la atención y la pusieron como lazo de cochino. Así toda, perdonen la expresión, pero es una expresión muy mexicana, ¿no? ¿Cómo está el lazo de los cochinos? Pues llenos de caca, ¿sí? Entonces, así me la pusieron como lazo de cochino. Y entonces ella dijo estas palabras que se me hicieron muy interesantes. Si es verdad lo que me están diciendo, pido perdón, me arrepiento y cambio. Si no es verdad, pues se lo ofrezco a Dios. Pero no pierde la paz, no pierde la paz. Cuando tú no eres capaz de aceptar una corrección,
Cuando tú no estás en esa capacidad de poder entender que la verdad duele, y más en función, obviamente, de una verdad que va hacia el alma, porque son las que más duelen. Hay verdades temporales que son importantes, por ejemplo, la salud. Cuando a alguien le estás diciendo, oye, tienes que cuidarte, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer ejercicio, pues puede ser que te diga sí, no, que te diga, ¿qué te importa? Pero cuando la verdad ataca la esencia o el fundamento del alma de la persona, pues es más difícil. Y si la persona en su interior no ha guardado el tesoro que viene de la relación personal con Dios, pues obviamente pues va a ponerse a la defensiva o va a sentirse indignado, ofendido y hasta pues te van a demandar. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo es una ofensa, cuando realmente lo único que estás queriendo hacer es educar, o es enseñar, o es corregir al que se equivoca. No siempre está unas personas dispuestas. Ayer en la noche me escribía una señora, una enfermera, padre, ¿puede ir a ver a un enfermito? Está en urgencias. Le digo sí, y siempre pregunto, ¿y la persona quiere? Porque a veces me han llamado, llego, y la persona no quiere, entonces ¿a qué voy? Voy a hacerme tarugo nada más. Entonces le pregunté, ¿y la persona quiere? Pues es que me dijo, creo que era su prima o algo así. Le digo, pregúntale a él. Porque está bien que el familiar quiera llevar al sacerdote, pero si el enfermo no quiere, pues... Y ya le preguntó, y parece ser que no. O sea, habrá quien quiera y habrá quien no quiera, pero no se puede forzar. Pero en cuanto a lo que es precisamente lo fundamental, que es la salvación del alma, un católico no puede quedarse callado. Hay que saber hablar con la verdad, con la caridad, pero con la verdad, sabiendo que también nosotros vamos a ser corregidos, vamos a ser cuestionados, y vamos a ir viendo si somos verdaderamente conscientes. Tenemos que ir viendo cómo reacciono ante los demás, cómo reacciono ante mi esposo, ante mi esposa, cómo reacciono ante mis padres, cómo reacciono ante una actitud que no me gusta o que a lo mejor me lastima. Mi madre, en paz descanse, nos decía, las mentadas de madre son como las llamadas a misa. ¿Cómo eran las llamadas a misa? La campana en el pueblo. Todo el mundo la oía, pero todo el mundo iba. Si te mientan la madre, tú decides si respondes o no. Para que haya un pleito, faltan dos. Uno que agrede y otro que responde. Entonces, hoy la palabra de Dios nos cuestiona a nosotros. ¿Qué es lo que traemos en el corazón? ¿Qué es lo que estamos nosotros teniendo que nos lleva a actuar de tal manera, que nos lleva tal vez a caer en todas estas acciones que a veces no las entendemos o no las queremos visualizar? La lujuria, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, las enemistades. A lo mejor ninguno de ustedes tiene el problema de la lujuria o de la impureza. A lo mejor no nos hemos dado cuenta y tenemos el problema de la idolatría. Pero ¿cuántas enemistades tenemos? ¿Cuántas personas que hemos generado un problema en una relación porque cuando han metido la mano, en sentido figurado, sus palabras, sus acciones han entrado en mi corazón? No vaya a ser que esté ese botecito que nada más lo aplastan y sale toda la porquería. Entonces, nosotros decimos, el otro tiene la culpa. La otra persona es la que me está haciendo sentir así. Entonces, el problema, no podemos cambiar a la gente. Yo tengo que cuidar lo que he guardado en mi corazón. Y por eso es tan importante el autoexamen, el examen de conciencia. Y analizarnos, ok, tengo un problema, tengo una situación. Yo tengo o vengo de una
familia que amo mucho, pero el carácter de mi papá siempre fue muy explosivo, muy explosivo. Un buen hombre que amo, también ya descansa en paz, pero de fuerte carácter. Y recuerdo que una vez mi mamá le dijo a mi abuelita, la mamá de mi papá: ay, doña Juanita, ¿y por qué no me dijo que su hijo tenía ese genio? Y mi abuela, bien simpática, le dice: porque no te casas, si no, no te hubieras casado. O sea, como quien dice, no hubiera salido mi papá. Entonces, esa hiperactividad o esta reacción que a veces uno puede tener, se aprende, pero también uno la va cosechando. Y yo tengo ese carácter, tengo esa situación que de alguna manera, gracias con el tiempo, creo que la ha ido mejorando. Pero tiene que ver mucho también con lo que guardo. Que a veces uno lo toma personal. Dices, bueno, tú tratas de decir las cosas, tú tratas de pedir las cosas, y a veces lo hacen, a veces no, y dices, bueno. Pero cuando uno tiene esa relación personal con Cristo, cuando uno encuentra precisamente esa relación, todas estas cuestiones negativas, enemistades, pleitos, rivalidades, ira, rencillas, divisiones, discordias, envidias, borracheras, orgías y otras cosas semejantes. O sea, todo esto ¿de dónde sale? De lo que hemos guardado, de lo que hemos permitido. Todo empieza con un pensamiento, el pensamiento afecta al sentimiento y el sentimiento nos lleva a la acción, nos lleva a actuar de acuerdo a lo que pensamos, que luego lo sentimos y luego agarramos a cachetadas a medio mundo. Y esto, por ejemplo, los varones cuando manejan, ¿cómo nos ponemos? Pareciera que se nos, no sé, nos sale el demonio, se nos cierra, no te dejas y pasas. ¿Y por qué? Porque tenemos un problema, pero no lo queremos ver. Siempre es el otro el que me hace sentir. No, el que te hace sentir es porque tú guardaste en tu corazón. Otro ejemplo que puedo poner y que tal vez sea más gráfico. Cuando una persona te toca en la mano y no tienes nada, pues no te duele. Te puede tocar, sobar, no sientes nada. Pero si tú tienes una llaga y alguien llega y te toca, te va a doler. Entonces tú le vas a estar diciendo, no me toques, me duele, y te sigue tocando. A lo mejor hasta te pones agresivo, a lo mejor hasta lo golpeas, o a lo mejor lo abandonas o la abandonas, o lo metes a la cárcel porque te está doliendo, te está lastimando, o simplemente te separas. Pasa el tiempo y empiezas otra relación, una nueva amistad, un nuevo noviazgo, lo que sea, y de repente te empieza a tocar la llaga. ¿Dónde estaba el problema? ¿En la persona o en tu llaga? Tú traías la llaga, pero no la querías ver, y muchos no la quieren ver. Todos los demás son los que están mal. ¿Y cómo saber entonces que vamos mejorando o que vamos sanando? Dice Pablo, los frutos del Espíritu Santo son el amor. Y esto no implica un sentimentalismo, no es siento mariposas en la panza, estoy enamorado. Ay, es que no. El amor verdadero duele. O sea, es la misma realidad que estás viviendo, pero tú respondes con caridad y amor. Porque la fuente que tienes dentro es tu relación con Él. Es Él quien te alimenta. Es Él quien te va a fortalecer. Es Él el quien te sana. Y tú en esa humildad reconoces que solo no puedes. Entonces, fíjense los frutos. Aquí es donde nos damos cuenta que podemos tener muchos botecitos. Y casi siempre el botecito o el recipiente que tenemos en el corazón es el que nos hace reaccionar o accionar de cierta manera. El amor, la alegría. Y no estoy hablando de una alegría donde te
te sientes a gusto, te contaron un chiste, te sientes contento. La alegría de estar con Dios, la alegría de saber que estás haciendo lo que Dios te está pidiendo, que estás respondiendo a ese amor, a esa misericordia que Dios te da. Entonces viene esa manifestación, amor, alegría, paz. Hasta el mismo Señor nos decía, ¿no? En uno de los pasajes, les doy mi paz, no como la da el mundo. La paz que yo doy viene de la relación personal con Dios. Y esa relación, pues es la que constantemente en nuestro interior irá sanando, irá purificando, irá ayudando a descubrir en nosotros todos los recipientes podridos que hemos guardado. Algunas veces son traumas, son heridas, o son resentimientos, o incluso son sentimientos de culpa que venimos cargando y que explotan. Y a veces, por ejemplo, las personas que terminan dañándose a sí mismos, no es más que la culpa que no supieron manejar. Me ha tocado jovencitos, de aquellos que practican el curing, lastimar su cuerpo. Y hay un sentimiento de culpa, o un sentimiento de yo no sirvo, yo no valgo, porque nadie ha depositado en ese corazón los frascos de Dios, el sentido verdadero de su existencia, el valor que debe de tener. Bueno, amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y el que más me gusta, dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo no viene porque tú digas, lo voy a hacer, lo voy a lograr, ya no me voy a enojar. Haz de cuenta que en cuanto dices, ya no te... Y viene el que es que yo no quiero, pero me hace enojar. O cuando dices, voy a ayunar, y es cuando más hambre te da. Y hasta la gente le ves cara de hamburguesa, de flauta, de chicharrón, Cuando dices, voy a hacer esto, es cuando más te cuesta trabajo. Y el control de sí mismo viene de un corazón, primero, que es humilde, que reconoce que solo no puede, y que segundo, pide de Dios todo para poderlo realizar. Es cuando el hombre o la persona descubre sus miserias, descubre sus errores y aprende a estar al tanto, alerta a ellas. Algunas de ellas son parte de nosotros, es con lo que nacimos, es la herencia que nos dejaron nuestros padres. Otras las hemos aprendido. A la tierra que fueres, haz lo que vieres. El que con lobos anda, a aullarse. El que con niños se acuesta, amanece todo miado, todo mojado. Y es precisamente entonces, cuando uno se acerca al Señor, lo primero que hace es ayudarnos a ver nuestras miserias. Todo aquello de lo cual no tienes control. Todo aquello de lo cual sabes que careces, pero no lo quieres reconocer o no has sabido reconocerlo. El autodominio, el dominio de sí mismo. Si ahorita te tocaran la llaga, te tocaran el punto donde sabes que explotas, donde sabes que no soportas o no eres capaz, por ejemplo, vamos a hablar de los vicios. Aquella persona que tiene el problema del alcohol y no quiere reconocerlo. O aquella persona que tiene el problema de la droga y no quiere reconocerlo. Y entonces le tocan la llaga y cae inmediatamente en ello. O aquella persona que tiene el carácter muy fuerte y nada más lo tocan y explota. Repito, algunas de esas cosas pueden ser porque las heredamos, pero otras las hemos alimentado por todo lo que vamos guardando en nuestro corazón.
¿Qué hay en tu corazón que te está haciendo actuar de esa manera? ¿Qué hay en tu corazón que te hace tener miedo al sufrimiento y al dolor? Pero no un miedo natural, sino un miedo de que a veces la gente, por no sufrir, venden su alma al demonio, en las limpias y en tantas cosas. Platicaba ahora que cuando fui a Medjugorje, hubo una plática de un sacerdote dominico, todo en inglés, él de origen hindú, y estaba hablando su conversión, muy interesante, bueno, pero lo que llamaba mucho la atención de lo que él decía, acerca, por ejemplo, de la yoga, que muchos dicen, no, es que es nada más, y dice, pregúntenme a mí, que soy hindú, o sea, yo sé lo que es la yoga, sé el daño que hace, pero cuando nosotros no queremos ver, porque es perder lo que tenemos, lo que nos gusta, y pues así Dios no va a hacer su obra. Por eso dice, los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Ego, yo, ismo, centro. Lo importante es lo que yo siento, lo importante es lo que yo quiero, lo importante es lo que yo pienso, lo importante es lo que yo necesito. Pero cuando es Dios, lo importante es lo que Dios me pide, lo que Dios me está pidiendo que haga. Por eso es el santo sacrificio de la misa. Es donde venimos también a entregarle a Dios lo que venimos nosotros a sacrificar. No crean que venimos a la iglesia porque seamos santos y perfectos, venimos a la iglesia porque es el hospital del alma, donde venimos a entregar nuestras porquerías, nuestro dolor, nuestro arrepentimiento, para que el Señor lo sane, nos purifique, nos renueve y nos dé todo aquello que necesitamos. Pero tengo que vencerme a mí mismo, ese egoísmo. Yo quiero, yo siento, yo pienso, yo necesito, yo me autopercibo, que es ahora la moda, ¿no? Si tú te autopercibes como tal, te tienen que respetar y tú tienes que hacer. Digo, ¿cómo un niño va a poder entender lo que es? Ahora que andaba yo en Estados Unidos, en la mañana vi un programa de esos de revista que le llaman, de los canales famosos de allá de Estados Unidos. Y van a creer que fue lo que vi. El primer niño de 6, 7 años, drag queen. Y tú dices, ¿y saben qué es los papás? Aplaudiendo todos al niño. Y si tú les dices, eso está mal, prepárate para ser tachado como una persona racista, homófoba, machista y todo lo que sacan. Hoy en día, más que nunca, tenemos que trabajar en crucificar, en sacrificar nuestro egoísmo. A veces simplemente veamos las relaciones en las familias. El esposo es tan egoísta que ha dejado de ocuparse de las necesidades de su esposa. Y la esposa de su esposo. En una comunidad religiosa ya no se da eso. Ya no hay esa entrega, esa búsqueda, porque cada uno ve para su santo. Dice, los que son de Jesucristo ya han crucificado su egoísmo junto con sus pasiones y malos deseos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya desaparecieron? No, nunca van a desaparecer porque Satanás no descansa y más porque conoce de qué pie cojeas. Lo que tú tienes que hacer es cada vez
estar entregando esa situación. Algunas veces podrás salir victorioso, podrás vencer, otras veces vas a caer, pero con humildad te levantas, te arrepientes y vuelves a entregar en el santo sacrificio de la misa, en el santo sacrificio de Jesucristo, en el altar, todo eso, esas pasiones, esos malos deseos. Y por eso Pablo termina, al menos esta parte, si tenemos la vida del Espíritu, actuemos conforme a ese Espíritu. Ese Espíritu es un don que hemos recibido, que está ahí, latente, esperando. Es el recipiente más grande, es la gracia de Dios, es el amor de Dios. Pero que nosotros lo ahogamos con el pecado, lo ahogamos con todas las emociones y todos los sentimientos que no permitimos que actúe. Y cuando el Señor habla para penetrar hasta lo más profundo, Él lo dice en Hebreos, la carta a los Hebreos, palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de ser, es una espada de doble filo, donde va a penetrar hasta tu esencia, donde tú estás mal, para que tú lo descubras, no para aplastarte, no para hacerte sentir una cucaracha fumigada, sino para que descubras el mal, descubras qué es lo que tienes que trabajar, qué es lo que tienes, y a veces pedir ayuda, para que se pueda actuar. Cuando el Señor está denunciando a los fariseos, no es para atacarlos, es para que entiendan que están mal. O sea, la predicación de Jesús, la palabra de Dios es para todos, para aquellos que lo siguen y para aquellos que no lo siguen. Es para todos nosotros. Entonces, aunque es fuerte la palabra de Dios, aquí los fariseos todavía no estaban muertos. Los invita a empezar a dar testimonio, a dar un cambio. Pero ¿qué sucedió con los fariseos? Se indignaron cada vez que les decía, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! O cuando le ponían las trampas y él les contestaba con una fuerza y con una sabiduría y quedaban mal. Pues estos hombres, que no había amor, no había humildad, se sentían tan ofendidos, y eso que se les estaba ayudando, que terminaron haciendo conspiración para matar a Jesús. Y por eso dice, ay de ustedes fariseos, pagan diezmos de todo, de la hierba buena, de la ruda y de todas las verduras. El diezmo era lo que le debían al templo. O sea, cumplían un acto externo, pero no había caridad en ellos, no había amor, no había el cuidado hacia el prójimo. Y por eso Jesús le dice, ok, está bien que hagan esto, no descuiden esto, pero cumplan la caridad, cumplan la justicia. Pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias. Pues simplemente el que te reconozcan lo que haces. Es que no me dio las gracias, es que yo hago todo, y empezamos con esa situación. Cuando tú haces las cosas para que te reconozcan, te vas a sentir vacío. Cuando lo haces por Dios, aunque no te diga nada, tú quedas lleno, porque estás agradando a Dios. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. ¿Qué es lo que hay en un sepulcro? Carne echada a perder, podredumbre, gusanos. Y eso es lo que tristemente tal vez tengamos en nuestro corazón. ¿Quieres conocer qué es lo que hay en tu corazón? Ve tus respuestas, ve tus acciones a lo que te hacen o te dicen los demás. Cuando tienes a Dios, van a seguir las mismas ataques, pero vas a encontrar dentro de ti ese frasco maravilloso del amor de Dios, que has cultivado, que has cuidado con la oración,
con la palabra de Dios, con la Santa Misa, con el ayuno, con el sacramento de la confesión. Estos son las 5 piedras que cuando fui allá a Medjugorje tuve la oportunidad de estar con la vidente María, una de las que todavía tiene las visiones de la Virgen. Y nos quedamos donde ella está. Y nos permitió estar con ella en 3 apariciones. Estábamos con ella, la aparición es a la misma hora, todos los días. Donde ella esté, se la aparece. Y yo estaba ahí y estábamos rezando el rosario, ella lo dirigía y de repente se quedaba callada, contemplando hacia arriba, y empezaba ella a mover, pero entraba en éxtasis. Yo no vi nada, yo no sentí nada, pero sé que ahí estaba. Pero más grande todavía que la aparición de la Virgen, la Eucaristía. Y la tenemos todos los días para poder ser llenados. No tengas miedo cuando Jesús te hable y te haga ver tus miserias. Es el médico que viene para decir: estás mal en esto y en esto. Conozco personas enfermas que no van al médico porque tienen miedo que les digan que están enfermos. Ayer estaba celebrando la misa de un querido servidor que ya tenía meses enfermo. Y yo le decía: ve al doctor. Se hizo pato y terminó falleciendo. Aparte que tenía un olor, yo como médico pues he aprendido algunas enfermedades, despiden un olor muy característico. Entonces yo le decía a este señor, le digo: váyase a hacer unos estudios. Tardó mucho, tristemente. Y así también, muchos tal vez no queremos confesarnos, no queremos hacer un examen de conciencia porque no queremos ver que estamos mal, que necesitamos cambiar, que tal vez todo lo que hemos dicho y hemos dicho y hecho, nos ha faltado la caridad, el amor, la verdad de Dios. ¿Cómo voy a ceder yo? ¿Cómo voy a perdonar a esta persona que tanto daño me ha hecho? Que me ha ofendido, que me ha traicionado, que me ha mentido. Ay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Y obviamente cuando Jesús habla, pues ya les decía, ¿no? El maestro de la ley, el doctor de la ley, bien indignado. Maestro, al hablar así nos insultas también a nosotros, como diciendo: ten cuidado con lo que dices, porque yo soy doctor de la ley. Y el Señor le soltó duro y tupido, pero no para lastimarlo, para que se convirtiera, para que entendiera que estaba mal. Ay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Y no sé si les ha pasado que a veces hay patrones, o hay papás, o hay esposos, o hay hermanos, o hay personas que te exigen y que tienes, y ellos no mueven nada. Pero eso sí, te ponen aspectos muy fuertes, muy pesados. Y ellos no son capaces de hacerlo. Tú no seas así. No permitas que la soberbia llene tu corazón. Que todos esos pecados que a veces guardamos y que no confesamos, pues esos pecados que tú no confiesas porque no quieres, o porque no has arreglado tu situación, o porque no estás preparado, no has recibido, no has querido prepararte para recibir los sacramentos, todo eso que tú guardas son esos frasquitos de veneno, de odio, de lujuria, que cuando pasa cualquier cosa se aplastan y desborda de ti y empieza a inundar tu mente, empieza a inundar tus sentimientos
y terminas actuando de acuerdo a todo aquello que has guardado. Por eso termino con esta expresión o con esta palabra que nos dice el Salmo. Dichoso el que confía en el Señor. Hagamos un momento de silencio. Cierren sus ojos. Contestemos 2 preguntas. ¿Qué te dijo hoy a ti esta palabra? ¿Y a qué te invita esta palabra que hoy se te ha proclamado y predicado? Y así como estamos con sus ojos cerrados, presentémosle a Dios todos esos recipientes que hemos ido llenando a lo largo de nuestra vida. Aquellos, unos a lo mejor, la lujuria, otros la soberbia, otros la pereza, otros la ira, otros la avaricia o la envidia, la gula. Algunos tal vez el vicio, alcohol, drogas, internet, celular. Y que obviamente cuando quieres hacer algo bueno, el vicio es como un parásito que succiona todo aquello que tú pudieras hacer. Saca y te quita todo aquello bueno, lo destruye, lo contamina. Todo acto bueno que tú pudieras hacer se mancha cuando hay pecado. Y por eso mucha gente cuando dice, Padre, ¿de qué sirve que yo haga esto si sigo igual? Bueno, primero que nada, te confiesas, te arrepientes y empiezas a llenarte con estas 5 piedras que la Virgen recomienda en todas sus apariciones, pero en Medjugorje, la oración, rezo el Santo Rosario, si no sabes más, la Santa Misa, la meditación de la palabra, el ayuno es muy importante, y la confesión. Si practicáramos al menos estos 5 aspectos en nuestra vida espiritual, empezaríamos a tener más recipientes donde cuando alguien llega y aprieta, alguien ofende, alguien lastima, alguien hiere, rompe este frasco y sale esa paz, sale ese discernimiento, sale esa misericordia, esa tolerancia, ese ofrecimiento. Pero cuando lo que hay en tu corazón no es de Dios y que lo has guardado, precisamente cuando eres probado, cuando enfrentas esas situaciones como la enfermedad, imagínate cuántas personas en la cuestión de la enfermedad caen en la impaciencia, caen en el miedo, en el pánico, caen en la idolatría, porque van a buscar alternativas que ponen en peligro su alma. ¿Cómo eres en el trabajo? Deja de ver cómo son los demás. Tú tienes que responder desde lo que Dios quiere depositar en ti. Él vino a llenarte. Lo oíamos ayer, Él nos liberó para estar libres. La libertad de hacer y de vivir haciendo su divina voluntad. Qué hermoso es descubrir todo aquello que pudiéramos tener
y que por ignorancia, por impaciencia, por ceguera, no lo hemos hecho. Por eso entrega a Dios lo que hay en tu corazón. Tú sabes tus pecados dominantes, tú sabes tus defectos de carácter que no te gustan y que de alguna manera cuando te tocan el frasco, lo exprimen, pues te sale lo violento, lo intolerante, lo impaciente, lo ofensivo, o lo indiferente. Cada uno de nosotros pidamos a través de la luz del Espíritu Santo, a través de esta palabra que hoy se nos ha predicado, proclamado, poder empezar a ver todo lo que tengo que sanar, todo lo que tengo que perdonar, todo lo que tengo que cambiar. Y esto implica el paso más poderoso de todos: perdonar y pedir perdón. Vamos por eso a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo te entrego todo aquello aquello que han depositado en mi mente, en mi corazón, en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo, y que me ha llevado a actuar de una manera que me ha justificado cuando me porto mal, cuando ofendo, cuando lastimo, cuando miento, cuando me dejo llevar por mis pecados dominantes, mi avaricia, mi envidia, ira, gula, lujuria, pereza, soberbia, por todas aquellas faltas a las obras de misericordia. Señor Jesús, yo perdono a las personas que de manera consciente o inconsciente han llenado estos recipientes en mi corazón y que me han hecho ser esta persona que muchas veces no hace la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Yo perdono a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, tíos y primos, por todo el daño, consciente o inconsciente, porque con sus palabras, con sus acciones y omisiones, con sus vicios, sus pecados dominantes, depositaron en mí todo este daño, todo este veneno, todo este vicio y pecado. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Y también perdono a mis amigos y enemigos, compañeros de escuela y del trabajo, que han depositado en mi corazón todas esas malas acciones, esa iniciación en una sexualidad desenfrenada, pornografía, masturbación y todo aquello que me lleva a la lujuria, todas esas mentiras que me enseñaron, ese vicio de alcohol o de droga, toda esa rebeldía que yo aprendí imitando, viendo. Señor Jesús, yo les perdono en tu nombre. También perdono a las personas de iglesia, especialmente los sacerdotes, obispos,
obispos, Papa, monjas, laicos, que debieron de haberme llenado del amor de Dios, pero no lo hicieron, dañándome, escandalizándome y llenando mi corazón de odio, de miedo, de ira y de pecado. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Y perdono también a las personas que han formado parte de mi vida, emocionalmente hablando, en esas relaciones de noviazgo o de matrimonio. Yo les perdono por todo el daño, por sus mentiras, por sus vicios, por sus infidelidades, por su machismo o feminismo. Yo les perdono porque debieron de haber sido la persona que llenara mi corazón de amor y de la presencia de Dios, pero no lo hicieron. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Y perdono también a mis hijos, a mis nietos, a mi familia política, por dañarme, por lastimarme y llenar mi corazón de tanto dolor, tristeza y miedo. Yo les perdono en el nombre de Jesús. Y me perdono a mí mismo por haber permitido que todas estas situaciones se guardaran en mi corazón, en mi mente, en mi alma y en mi cuerpo. Yo me perdono porque yo también he dañado, he lastimado, he ofendido. Y he llenado los corazones, las mentes, el alma y el cuerpo de cosas malas a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares, amigos y enemigos, familia actual, pareja, hijos. Yo les pido perdón por no estar a la altura de ser católico, de seguir a Jesús, porque no supe llenarlos a través de mi oración, a través de participar de la misa, de la lectura de la palabra, del ayuno y de mi propia confesión sacramental. Pido perdón porque yo los llené con esas palabras, con ese mal testimonio. Pido perdón y me perdono en el nombre de Jesús. Y ahora pido por la gracia de Dios la sanación de mi alma, especialmente porque en medio de toda esa porquería, Satanás ha tomado el control muchas veces cuando he permitido que Él me guíe a través de sus mentiras, a través de sus engaños, a través de esas pasiones desenfrenadas. Señor Jesús, Señor Jesucristo, Rey soberano, entronizado en el cielo, en tu amor y misericordia, establece un perímetro de protección con tu sangre preciosa alrededor de mi persona, de mi familia, de mis seres queridos, de mi iglesia y de todos los aquí presentes, bloqueando el poder que fluye
bloqueando el poder que de la insidiosa entronización de la insidiosa entronización de Satanás de Satanás o cualquier otra entronización o demoníaca cualquier otra entronización demoníaca abominable a tu vista. abominable a tu vista. Yo te suplico Yo te suplico que crees alrededor de mi persona, que crees alrededor de de mi familia, mi familia, casa, pertenencia y trabajos, casa, pertenencia y trabajo, un santuario de tu misericordia, un santuario de tu misericordia, donde Satanás donde o Satanás cualquier otro espíritu maligno o cualquier otro espíritu maligno o emisario humano o emisario humano no pueda apoderarse, no pueda poder comunicarse comunicarse o ayudarse de ninguna manera o ayudarse a los demonios a los demonios que puedan estar aquí presentes que puedan estar aquí presentes y haciéndolos incapaces y haciéndolos incapaces de poder oír, de poder oír, ver ver y pensar, y pensar, incapaces de comunicarse incapaces de comunicarse o recibir cualquier fuerza o recibir cualquier de fuerza algún otro espíritu maligno de algún otro espíritu y aislándolos y aislando entre unos y otros, entre unos y otros para que tú, Señor, para que tú, Señor, los despojes los despojes de todas sus armas, de todas sus armas, de todas sus armaduras, de todas sus armaduras, de todos sus poderes, de todos sus poderes, de todas sus ilusiones y de autoridades. todas sus ilusiones y autoridades. Que tú, Señor bendito, Que tú, Señor bendito, los ates, los ates, los reprendas los reprendas y los deshabilites de poder comunicarse y los deshabilites de poder comunicarse o interactuar entre sí o interactuar entre sí de cualquier manera. de cualquier manera. Le pedimos a mi Madre Santísima, Le pedimos a mi Madre Santa, la Virgen María, la Virgen María, entronizada como Reina del cielo, entronizada como Reina del cielo, de la tierra, de la tierra, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, Madre dolorosa, Madre dolorosa, Virgen poderosísima, Virgen poderosísima, y a San Miguel Arcángel, y a San Miguel, para que envíen las legiones de los ángeles para que envíe las legiones de los ángeles que están bajo su manto bajo su manto, a bloquear, a bloquear, atar y retener atar y retener cualquier demonio, cualquier demonio, ya sea Satanás ya sea Satanás o cualquiera de sus secuaces, o cualquiera de sus secuaces, de apoyarse, de ayudarse o comunicarse ayudarse o comunicarse con los demonios con los demonios que han estado perturbándome, que han estado perturbando, ya sea que estén presentes ya sea o que estén alrededor mío, o que estén alrededor de mi familia, de mi familia, de mi casa, de mi casa, pertenencias y trabajo, pertenencias, y destruyendo cualquier habilidad destruyendo cualquier habilidad de estos para fortalecer su morada, de estos para fortalecer, alargar su estancia alargar su estancia o fortalecer su capacidad de atacar o fortalecer su capacidad de atacar o de ocultarse. o de ocultarse. Te lo pedimos en tu santísimo nombre, Te lo pedimos en tu santísimo el nombre ante el cual se doble en nombre ante el cual se doble toda rodilla toda rodilla en el cielo, en el cielo, en la tierra en la tierra y debajo de la tierra. y debajo de la tierra. Amén. Amén. Señor Jesucristo, concédeme una línea directa de autoridad de ti hacia el Papa Francisco, a mi obispo Francisco y a mi sacerdote Jorge Eduardo, sin darle entrada al poder demoníaco, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pongan sus manos en su corazón y vamos a decir: Señor Jesús, yo humildemente te pido la sanación de cada célula, de cada tejido, de cada órgano, aparato o sistema que esté dañado, que esté enfermo, por mi forma de vivir, por mi forma de comer, por todas las porquerías que he guardado en mi interior y por la irresponsabilidad de no cuidar mi cuerpo, de no cuidar mi alimentación, de no hacer ejercicio, de no dormir bien. Señor Jesús, si es para tu gloria,
y espíritu, para mi salvación, para mi salvación, y que yo pueda servirte que yo pueda ser sano y no enfermo. sano y no enfermo. Te pido la sanación Te pido la sanación de mi cuerpo, de mi cuerpo, de mi alma, de mi alma, de mi mente de mi mente y de mi corazón. y de mi corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Y ahora vamos a continuar con nuestra ofrenda. Yo bendigo sus trabajos, también de mis hermanos, a través de los medios. Pongan su